Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este espacio en que traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Y hoy yo tenía previsto hablarles de un autor argentino que se conmemoran los 90 años de su nacimiento. Pero hablando de fallecimientos, tenemos que mencionar a dos grandes en distintas áreas que acaban de irse, sin ninguna duda. Mario Vargas Llosa, el autor galardonado con el Premio Nobel en su momento, acaba de fallecer a los 88, 89 años. Y bueno, el mundo de las letras lo despidió con tristeza, con pena y agradecimiento por todo lo que nos dio a lo largo de varias décadas. Y por supuesto, la Grey cristiana acaba de lamentar profundamente la muerte de nuestro Papa Francisco. Francisco, que se fue de Argentina hace 12 años, acaba de fallecer después de una larga enfermedad que lo ha tenido a mal traer. Y bueno, no podía yo dejar de mencionar dentro de este programa a estos dos grandes nombres de dos latinoamericanos que de alguna manera, han engalanado a Latinoamérica, uno en las letras y el otro en el ámbito religioso. Nuestro pesar por el fallecimiento de estos dos grandes que, no obstante, tenían su edad y habían vivido y habían hecho lo que tenían que hacer, cada uno en lo suyo. Pero yo había pensado hoy dedicarle este programa a otro grande de las letras argentinas que en estas últimas semanas, se conmemoraron los 90 años de su nacimiento. Y yo dije, voy a hablar de él. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena, porque su trabajo literario fue enorme, porque dejó trabajos increíbles al mundo de las letras. Fue uno de los grandes autores argentinos, junto a Borges, Bioy Casares, Cortázar, Sábato y tantos otros. Y me estoy refiriendo al gran Abelardo Castillo. A ver, les voy a mostrar este libro para que usted lo vea, lo tenga en cuenta. El que tiene sed, Abelardo Castillo. Y esto es de una edición del año 85. Por ahí tengo perdida alguna edición de la década del 70 de este mismo libro, que fue escrito en 1969. Pero él lo reeditó, o lo reeditaron, MC en este caso, en el año 85. Y acá me encuentro con una dedicatoria que me llena de gusto tenerlo, porque, bueno, en esa época se dedicaban los libros. Ahora se sacan selfies. Acá dice: para Jorgelina Lagos, que hace preguntas estremecedoras e inquietantes en mi visita a Abelardo Castillo. Acá se lo muestro para que usted vea. Una hermosa letra, la de Abelardo Castillo, difícil de entender, pero la descifré. El que tiene sed es uno de los tantos trabajos de Abelardo Castillo que tuvo un perfil muy bajo en su vida. Quizá su postura política hizo que mantuviera un nivel, no sé si de humildad, pero sí de poca exposición. Yo creo que él, más que nada, se destacó por la publicación de sus libros y por los talleres que dio en Buenos Aires y que, concitaron la reunión de grandes nombres que después se han destacado en la literatura argentina. Abelardo Castillo estuvo casado con Silvia Iparraguirre, otra gran autora de la cual ya hemos hablado en alguna oportunidad, y los dos hicieron una dupla maravillosa. Se conocieron en la década de fines del 60, cuando él ya era un autor conocido en Argentina y que se había dedicado a publicar a otros autores argentinos e internacionales a través de unas revistas que marcaron toda una época. Las revistas fueron el
a ver, ya le digo, inmediatamente ya me pongo los anteojos y le digo. El grillo de papel, fundada en 1959. El escarabajo de oro, que le siguió al grillo de papel después de un cierre por la censura que iba y venía en Argentina con los distintos gobiernos militares, usted ya lo sabe. Y finalmente el ornitorrinco, que ya dirigió directamente junto a su esposa Silvia Iparraguirre, con la cual tuvo una simbiosis maravillosa. Es conmovedor saber cómo se compenetraron los dos a lo largo de más de 40 años de matrimonio. Él fue un fiel devoto del trabajo de Silvia Iparraguirre y ella, para qué decirle, lo acompañó en todo momento y sigue difundiendo la obra del gran escritor, fallecido en 2017. A ver, lo que yo quiero decirle es que más allá de los trabajos literarios de ficción que él hizo, sobre todo cuentos, hay libros de él con cuentos que son realmente fantásticos, maravillosos. Y en los últimos tiempos él se dedicó a publicar sus diarios. Acá tengo yo el segundo de los diarios, el primero no sé, no lo encontré. Se llama Ensayos Reunidos de Abelardo Castillo. Abelardo Castillo escribió que fue la última antología o recopilación de sus diarios desde el año 1996 hasta el 2005. El anterior diario de él, o recopilación de anotaciones diarias, transcurrió durante 15 años aproximadamente, desde la década del 80 hasta 1995. Cuando le preguntaron a Abelardo Castillo cómo había hecho él esta antología, él dijo que no era una antología, que era una recopilación de los momentos que a él le parecieron más importantes para dar a conocer a su público. ¿Sabe usted que hay pocos autores argentinos que han escrito sus memorias? Quizá el más importante fue aquel Borges de Bioy Casares, donde durante muchos años Bioy Casares recopiló parte de lo que hablaban la noche anterior con Jorge Luis Borges, de quien eran tan amigos. Bueno, ese libro que ya no se encuentra, yo en su momento lo tuve en mis manos, lo devolví, pero lamento porque ya no se encuentra. Quizá a través de un Mercado Libre, por ejemplo, no estoy haciendo promoción, sino que estoy dándole a usted pistas de dónde se puede conseguir ese libro. Yo no he intentado buscarlo porque ya lo leí en su momento, pero realmente aquel Borges de Adolfo Bioy Casares, o charlas con Borges, fue único. Después tenemos la recopilación de las cartas, la recopilación epistolar de Cortázar. También Piglia hizo alguna recopilación de sus trabajos y no muchos más. No es un género literario que haya sido muy usado por los autores argentinos. Más bien son los otros los que recopilaron momentos y los vertieron a través de biografías. Abelardo Castillo, cuando se le hizo una nota sobre este último libro, Ensayos Reunidos, le preguntaron por qué él habla tan poco de otros autores en sus libros. Fue sabida la rivalidad que hubo entre Sábato y Abelardo Castillo. Abelardo Castillo, creo yo, después de haberlo leído bastante y de haber recopilado datos de él, estaba bastante resentido porque no se lo ponía en ese lugar de privilegio que tenían otros autores argentinos. Y creo que tenía razón en sentirse bastante resentido, porque él es equiparable a un Bioy Casares, a un Cortázar, a un Sábato, sobre todo Sábato, con quien tuvo una rivalidad bastante grande, y tantos otros autores
que ha habido en esa época, en la década de 60, 70, 80, y que merecen ser tenidos en cuenta, ser reconocidos por las antologías argentinas como de los grandes, como de los más grandes que ha tenido nuestra literatura. Abelardo Castillo, entre otros, hizo algunos trabajos teatrales o dramáticos, y yo no puedo dejar de mencionar algo que ya dije en su momento. En el año 1960 y pico, él escribió una obra de teatro que se llamó Israfel. Israfel fue el nombre que tuvo un cuento o un escrito muy conocido de Edgar Allan Poe. Y él escribió una obra de teatro que fue puesta o estrenada por Alfredo Alcón en 1966 en Buenos Aires. Y Israfel dio la vuelta al mundo, fue fantástica. Y yo tuve oportunidad no de verlo a Alfredo Alcón, lamentablemente, pero vi una puesta en escena en Córdoba dirigida por Raúl Brambila, con Luis Torres y Alvin Astorga, que se llamó Israfel, que está basada en el libro de Abelardo Castillo, y fue realmente fantástica. Fue fantástica. Allí se relatan de una manera intermitente momentos de la vida de Edgar Allan Poe y cómo él fue pergeñando esos cuentos un tanto terroríficos, góticos, que él lanzó al mundo, entre los cuales están, por ejemplo, Corazón delator o El Cuervo. Y también se narra en Israfel parte de la historia de amor que él tuvo, o sea, Edgar Allan Poe, con su esposa. Y yo creo que Abelardo Castillo, más allá de todas esas sincronías que él tuvo con Edgar Allan Poe, su vida de escritor y de hombre enamorado de una mujer, él sintió también que había una simbiosis lamentable con la vida personal de Edgar Allan Poe, que fue un gran dipsómano. En este caso, en este libro, Los que tienen sed, que yo les acabo de mostrar, él habla de un personaje que es dipsómano y que tiene todas las características de ser una carga social y además un tormento para sí mismo. Sí, Abelardo Castillo fue un hombre que encontró en el alcohol una salida para sus cuitas, para sus penas, pero también fue la presencia de Silvia Iparraguirre en su vida la que le dio la oportunidad de reivindicarse y de salir de ese pozo en el cual él había ingresado. Hoy quisimos recordar a Abelardo Castillo y tuve que, no me quedó otra, que hacer una mención a esos otros dos grandes hombres que acaban de fallecer. Por un lado, Mario Vargas Llosa, por el otro lado, Jorge Bergoglio, nuestro Papa argentino. Y yo dije, bueno, voy a hablar de gente importante, gente que marcó un momento en su vida a través de sus actividades. Y uno de ellos fue Abelardo Castillo. No quise dejar pasar más tiempo porque se acaban de cumplir los 90 años de su nacimiento. Falleció relativamente joven todavía y su viuda, Silvia Iparraguirre, sigue tratando de demostrarle al mundo que él fue el gran escritor que fue. Que tuvo un perfil bajo, sí. Habrá que ver por qué no he hecho un análisis psicológico de Abelardo Castillo, pero su postura política, bastante de izquierda, su actitud de vida muy modesta y su vida tan recoleta, que quién sabe por qué la tuvo, me llevaron a decir, bueno, quiero hablar de Abelardo Castillo, porque he leído mucho sobre él
he leído muchos trabajos, he leído los diarios que me fascinaron porque son escuetos, son reducidos, dicen lo esencial, como debe ser, ¿eh? No hay que contar todo lo que a uno le pasa diariamente en la vida, porque eso ya está hecho. Entonces, un buen escritor como Abelardo Castillo, toma lo esencial y deja que el oficio de la imaginación del lector también se manifieste, porque para eso los grandes escritores escriben como escriben, o llegan a ser grandes porque le dejan margen al lector para que imaginen, para que no todo esté servido, para que también esa loca de la casa que es la imaginación vuele y se arme un espacio, un lugar único, que pertenece a cada uno, a usted, a mí, al que lee, a tal o cual autor. Y bueno, todo eso es dentro de la magia del mundo de la literatura, es una parte esencial. Dejar volar la imaginación. Cosa que no existe exactamente con el cine, porque el cine nos da las imágenes. En cambio, la literatura, que yo, me voy a morir, voy a seguir hablando del tema o propiciando que la gente lea. No solamente que mire el celular o vaya al cine o vea películas por streaming, no. También que lea, porque eso hace volar la imaginación. Y si usted tiene niños pequeños o niños que están todavía dirigidos o manejados o coordinados por usted, no deje de aprovechar la oportunidad de la imaginación del niño para que el niño lea, porque eso después va a hacer que el adulto siga leyendo. Y, por ejemplo, tome libros como los de Vargas Llosa o los de Abelardo Castillo. Señores, esto ha sido todo por hoy. Me quise hoy dar el gusto de hablar de este gran autor argentino y mencionar a los otros dos que acaban de dejarnos. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un beso grande para todos y chao, hasta siempre. Gracias a todos los que se han suscrito en los últimos tiempos. Eso no podía dejar de mencionarlo. Chao, hasta siempre.